Cuando pensamos en cuidar el cerebro, solemos imaginar ejercicios mentales. Descanso o evitar el estrés. Pocas veces pensamos en algo tan cotidiano como lo que ponemos en el plato cada día. Sin embargo, el cerebro es el órgano que más depende de la nutrición constante. No puede almacenar energía por largos periodos. Necesita un suministro continuo de sustancias específicas para mantener sus conexiones activas. Y aquí aparece un error frecuente. Muchas personas comen suficiente, pero no alimentan el cerebro correctamente. No se trata solo de calorías. El cerebro necesita compuestos que participen en la comunicación entre neuronas, en la protección contra el desgaste y en la estabilidad de la memoria. Sin ellos, el funcionamiento se vuelve más lento con el tiempo. Entre todos los alimentos, hay un grupo que destaca por su impacto acumulativo: las frutas, no por ser ligeras ni por ser naturales solamente, sino porque contienen moléculas protectoras que el organismo no puede fabricar por sí mismo en cantidades suficientes. Algunas ayudan a mejorar la circulación cerebral, otras reducen el daño oxidativo. Otras participan en la síntesis de neurotransmisores consumidas con regularidad. Generan una diferencia silenciosa que se nota años después. Hoy vamos a hablar de 6 frutas que los especialistas suelen recomendar para mantener la función cerebral estable a largo plazo. No son exóticas ni difíciles de conseguir. De hecho, muchas están presentes en la alimentación habitual, pero no se consumen con la frecuencia necesaria. La primera fruta es el arándano. Su importancia no está en el azúcar ni en las vitaminas comunes. Su valor está en los compuestos que dan color oscuro al fruto. Estas sustancias ayudan a proteger las neuronas frente al deterioro progresivo. El cerebro produce energía constantemente y ese proceso genera residuos. Si no se neutralizan adecuadamente, alteran la comunicación entre células nerviosas. Los arándanos aportan moléculas que ayudan a controlar ese proceso. El beneficio no es inmediato, aparece con la repetición. La segunda fruta es la manzana. Muchas veces subestimada por ser común, contiene elementos que favorecen la estabilidad química cerebral. Algunas partes, especialmente cercanas a la piel, participan en mecanismos de defensa neuronal. Por eso suele recomendarse consumirla entera y no solo en jugo. La estructura del alimento también importa. La tercera fruta es el plátano. Más allá de la energía rápida que aporta, contiene componentes relacionados con la producción de neurotransmisores asociados al estado de ánimo y la concentración. Su consumo regular ayuda a mantener equilibrio en la señalización cerebral. No se trata de comer grandes cantidades, sino de incorporarlo de forma constante. La cuarta fruta es la naranja. Su contenido participa en procesos de mantenimiento celular. El cerebro está altamente expuesto al desgaste metabólico y necesita elementos antioxidantes frecuentes. Las frutas cítricas aportan parte de esa protección diaria. La quinta fruta es la granada. Contiene compuestos que ayudan a mantener la integridad vascular. La circulación cerebral depende de vasos muy finos y sensibles. Protegerlos favorece el aporte de oxígeno y nutrientes. El beneficio aparece a largo plazo. La sexta fruta es la palta o aguacate. Aunque no es dulce, se incluye por su perfil nutricional particular. Aporta grasas necesarias para la estructura neuronal. El cerebro está compuesto en gran parte por lípidos específicos que requieren aporte externo adecuado. Su presencia en la dieta favorece la estabilidad de las membranas celulares. Algo importante: ninguna fruta por sí sola cambia la función cerebral. El efecto aparece por acumulación de pequeños aportes repetidos durante meses y años. El cerebro responde más a la constancia que a la cantidad puntual. En la siguiente parte, veremos cómo combinarlas correctamente, qué errores comunes reducen su efecto y por qué la forma de consumo puede ser tan importante como el alimento mismo. Porque alimentar el cerebro no es solo elegir bien, es hacerlo de forma sostenida. Ahora que conocemos las frutas recomendadas, surge una duda importante: ¿basta con comerlas de vez en cuando? La respuesta es no. El cerebro no responde a consumos ocasionales. Funciona como un sistema acumulativo. Pequeñas cantidades repetidas tienen más impacto que grandes cantidades aisladas. Uno de los errores más comunes es concentrar fruta en un solo momento del día, normalmente como postre abundante o en jugos esporádicos. Esto produce picos de energía breves, pero no aporta estabilidad nutricional prolongada. El cerebro necesita suministro constante, por eso la distribución importa más que la cantidad total. Incorporar pequeñas porciones en distintos momentos mantiene un flujo regular de compuestos protectores. Otro error frecuente es el jugo filtrado. Al licuar y colar, se eliminan estructuras que ralentizan la absorción y participan en el equilibrio metabólico. El resultado es energía rápida, pero efecto protector reducido. Consumir la fruta entera modifica la respuesta del organismo.
La liberación Greyjoy favorece la estabilidad cerebral. También influye la combinación. Cuando frutas, ricas en compuestos protectores, se acompañan con alimentos muy refinados, el efecto beneficioso disminuye. No porque la fruta pierda propiedades, sino porque el entorno metabólico cambia, el cerebro trabaja mejor en condiciones estables. Un patrón alimentario irregular obliga al organismo a priorizar la regulación energética antes que la protección celular. Por eso la constancia diaria es clave. Existe además la creencia de que solo ciertas frutas especiales sirven para el cerebro. En realidad, la variedad es parte del beneficio. Cada una aporta moléculas distintas que actúan en mecanismos complementarios. Alternarlas amplía el efecto acumulativo. El momento del día también influye. Durante la mañana, el cerebro necesita energía disponible para iniciar procesos cognitivos. En la tarde, necesita protección contra el desgaste acumulado. Por la noche, requiere estabilidad para facilitar el descanso. Distribuir el consumo a lo largo del día acompaña esos ciclos naturales. Otra cuestión importante es la madurez. Frutas demasiado verdes o excesivamente procesadas pueden alterar la respuesta digestiva. El organismo aprovecha mejor alimentos en su punto natural, donde la composición es equilibrada, no es perfección. Es regularidad. También debemos considerar la hidratación. Muchas frutas aportan agua estructurada que participa en el funcionamiento. Neuronal. La hidratación insuficiente reduce la eficacia de los procesos metabólicos cerebrales. Por eso el beneficio no depende solo de la fruta en sí, sino del contexto en que se consume. El cerebro no interpreta alimentos aislados. Interpreta hábitos repetidos. Personas que mantienen un consumo moderado pero constante suelen notar mejor claridad mental que quienes consumen grandes cantidades, de forma irregular. El objetivo no es cambiar la dieta radicalmente, sino integrar estas frutas en la rutina habitual sin esfuerzo. En la siguiente parte, veremos qué hábitos cotidianos potencian su efecto y cuáles pueden anularlo. Incluso cuando la elección de alimentos es correcta, porque nutrir el cerebro depende tanto de lo que comemos como de cómo vivimos. Hasta aquí podría parecer que todo depende únicamente de elegir bien las frutas, pero en la práctica no funciona así. Muchas personas comen alimentos saludables todos los días, y aún así sienten que su memoria no mejora, que olvidan nombres, que les cuesta concentrarse o que su mente está más lenta que antes. ¿Por qué ocurre? Porque el cerebro no solo necesita nutrientes, necesita poder utilizarlos. Imagina que estás enviando materiales de construcción a una casa, pero las puertas están bloqueadas. Los materiales llegan, pero no se integran en la estructura. Algo parecido sucede en el organismo. Existen hábitos cotidianos que actúan como bloqueadores silenciosos. El primero es el horario caótico de descanso. Durante la noche, el cerebro activa sistemas de limpieza internos. No es una metáfora, literalmente. Reorganiza conexiones, elimina residuos metabólicos y estabiliza la actividad eléctrica. Cuando el descanso es irregular, ese proceso se vuelve incompleto. Entonces ocurre algo curioso, aunque la alimentación sea correcta. El cerebro permanece saturado. No es falta de energía, es exceso de ruido interno. Por eso muchas personas sienten claridad mental solo después de dormir bien varios días seguidos. El beneficio no vino de un alimento nuevo, sino de permitir al cerebro usar lo que ya tenía disponible. El segundo bloqueador es la estimulación constante sin pausas. El cerebro humano está diseñado para alternar enfoque y reposo breve. Cuando la atención permanece ocupada todo el tiempo, no se consolidan bien los recuerdos. La información entra, pero no se fija. Aquí las frutas protectoras ayudan menos de lo esperado, porque la memoria no depende solo de nutrir las neuronas, sino de permitirles reorganizarse, sin pausas. El cerebro prioriza reaccionar en lugar de almacenar. Pequeños momentos de quietud durante el día funcionan como guardar archivo. Sin ellos, la memoria se vuelve frágil. El tercer bloqueador es la deshidratación leve persistente. No produce sed intensa ni síntomas evidentes, pero modifica la velocidad de transmisión nerviosa. El cerebro interpreta señales más lentamente y aumenta la fatiga mental. Muchas veces se confunde con envejecimiento prematuro. Al mejorar la hidratación, la percepción cambia en pocos días. No porque el cerebro haya rejuvenecido de repente, sino porque volvió a trabajar en condiciones normales. El cuarto bloqueador es el sedentarismo prolongado. No se trata de hacer ejercicio intenso, se trata de movimiento regular. El cerebro depende del flujo sanguíneo estable para distribuir nutrientes. Permanecer inmóvil durante muchas horas reduce ese flujo en áreas relacionadas con la atención. Entonces ocurre una contradicción. Se consumen alimentos protectores, pero no llegan eficientemente a donde se necesitan.
Moverse periódicamente restablece esa distribución. El quinto bloqueador es el estrés sostenido, cuando el organismo permanece en alerta constante. Prioriza la supervivencia inmediata sobre el mantenimiento neuronal. El cerebro entra en modo reactivo, aprende menos. Recuerda menos y se fatiga más. Aquí la alimentación sola no compensa. Primero debe reducirse la señal de amenaza. Solo entonces los nutrientes pueden destinarse a reparación y protección. Por eso, algunas personas mejoran notablemente su claridad mental durante vacaciones sin haber cambiado la dieta. El contexto permitió al cerebro utilizar sus recursos. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. No existe alimento capaz de superar hábitos contradictorios. Las frutas recomendadas ayudan cuando el entorno fisiológico es favorable. Actúan como potenciadores, no como sustitutos de equilibrio. En la siguiente parte reuniremos todo, cómo integrar estos alimentos en la rutina diaria para que el cerebro reciba protección constante sin depender de cambios drásticos ni complicados, porque cuidar la mente no es cuestión de perfección, sino de coherencia repetida. Ahora que ya entendemos algo fundamental, que el cerebro necesita tanto nutrientes como condiciones adecuadas, podemos pasar a lo realmente importante, como convertir todo esto en un hábito sencillo que se pueda mantener en el tiempo, porque la mayoría de las personas no falla por falta de conocimiento, falla por complejidad. Cuando una recomendación es complicada, dura pocos días, y el cerebro no mejora por acciones intensas, mejora por repetición. Aquí entra el concepto clave, protección acumulativa. El cerebro no se fortalece en una semana, ni se deteriora en un día. Se transforma lentamente según pequeñas decisiones que se repiten durante meses y años. Por eso, integrar estas frutas no significa comer grandes cantidades ocasionalmente, sino pequeñas cantidades constantemente. Una forma práctica de entenderlo es pensar en señales biológicas. Cada día tu organismo recibe mensajes, inflamación o reparación. Las frutas protectoras envían mensajes de reparación, pero necesitan frecuencia para que el cerebro las interprete como norma, no como excepción. El primer paso es la regularidad horaria. El cerebro trabaja mejor con patrones predecibles. Cuando ciertos alimentos aparecen siempre en momentos similares del día, los sistemas digestivos y hormonales anticipan su llegada. La absorción mejora. La utilización energética es más estable y la respuesta metabólica se vuelve eficiente. No se trata de obsesión, sino de ritmo. El segundo paso es la combinación adecuada. Las frutas no actúan aisladas. Su efecto protector aumenta cuando aparecen junto a alimentos simples que estabilizan la energía. Esto evita picos y caídas que confunden al sistema nervioso. El cerebro prefiere estabilidad a intensidad. Muchas veces el problema no es qué se come, sino cómo se distribuye. El tercer paso es la moderación constante. Una cantidad moderada diaria supera ampliamente a una cantidad grande ocasional. El cerebro responde mejor a estímulos repetidos de baja intensidad que a impactos esporádicos fuertes. Esa es la lógica de la adaptación neuronal. Por eso la protección real parece invisible al principio, no produce un cambio dramático inmediato, pero después de semanas aparecen señales claras, mejor concentración, menos fatiga mental, mayor claridad al hablar, más facilidad para recordar detalles recientes. El cuarto paso es la paciencia consciente. El tejido nervioso se adapta lentamente. Cuando alguien abandona una rutina protectora, los beneficios tardan en desaparecer, pero cuando inicia una rutina nueva, también tardan en aparecer. Esto puede llevar a pensar que no funciona. En realidad está funcionando en silencio. La mejora cerebral es acumulativa, no instantánea. Y aquí llegamos a la idea central de todo el video. El cerebro no envejece por el paso del tiempo, sino por la repetición de condiciones desfavorables. Del mismo modo, tampoco se protege por un alimento milagroso, sino por la repetición de pequeños factores favorables. Estas frutas no son una cura, son señales repetidas de mantenimiento. Cuando se combinan con descanso suficiente, movimiento regular y periodos breves de calma mental, crean un entorno donde las neuronas pueden conservar su funcionamiento durante más tiempo. No se trata de buscar perfección, se trata de eliminar el abandono cotidiano. Cada día que el cerebro recibe condiciones adecuadas es un día ganado en capacidad futura. Y aunque los cambios no se noten de inmediato, el organismo sí los registra con el tiempo. Esa constancia silenciosa marca la diferencia entre deterioro acelerado y envejecimiento funcional. Esa es la verdadera prevención. No una acción extraordinaria, sino una rutina ordinaria sostenida.